directamente porque está largo y ya. Y la última vez que pudimos conversar contigo fue muy interesante. Entonces, y el día domingo se publica una interesante nota también tuya respecto a algunos temas que ya lo vamos a tratar. Pero yo tengo una encuesta de percepción sobre seguridad nacional, Virgilio. Y esta encuesta tiene una confiabilidad del 95%, lo ha hecho la empresa Numa, tiene un margen de error del 2.7% y confiabilidad del 95%, como decía. El tipo de muestreo es polietápico y estratificado. 1.600 preguntas se hicieron en Guayaquil, Quito, Cuenca, Panta, Puerto Viejo, Riobamba, Ambato, Santo Domingo, Durán y Machala, personalizado en hogares, con perfiles sociodemográficos, 50% hombres, 50% mujeres, y pues, por ejemplo, unos de 18 a 24 años, el 16%, entre 25 y 34, el 24%, 27% entre 35 y 44, el 20% entre 45 y 54 y el 13% de más de 55. ¿Quién tiene trabajo de ese grupo? 66%, Virgilio, no 33%. El 30% de ellos es empleado de alguna empresa, el 25% es emprendedor, o sea, tiene su propio negocio, el 22% es desempleado buscando empleo, el 13% es autónomo, el 8% es desempleado y no quiere trabajar y el 2% es empresario. Y la percepción de seguridad ciudadana nos dice lo siguiente: en el último año, usted, familiar, amigo, ha sufrido algún robo en su hogar o domicilio. El 41% dice sí, el 59% no, lo que me parece, Luisa, Jaime y Bolo, que es impresionante. En el último año, ¿usted o algún familiar ha sufrido algún robo en su hogar o domicilio? El 41%, como les decía, lo dice sí y el no, el 59%. En Guayaquil, esta cifra aumenta, porque era nacional el total. En Guayaquil aumenta al 44%, es decir, 3% más que en lo nacional. Y con una más, dice, el domicilio suyo de su familiar o amigo que sufrió el robo era el 73% en casas y el 17% en departamentos. Finalmente, el domicilio suyo de su familiar que sufrió el robo era, como te decía, casa, 73% no lo sufrió y el 17% sufrió y el 17%. Yo solo te quiero volver a preguntar lo mismo. ¿Por qué, presidente de la Cámara de Construcción, por qué sucede esto? ¿Por qué hay más inseguridad en las villas, en las casas, que en los departamentos? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias. A ver, una villa está más expuesta al exterior que un departamento. Un departamento, para ingresar a un departamento tienes siempre una barrera inicial, por lo general, y es mucho más complicado una casa, si es que tú tienes alguna intervención de externa de alguien que se quiere ingresar a tu departamento, tienes vecinos que te van a ver. Es decir, entonces la persona que va a robar prefiere, digamos, un sitio donde no lo estén mirando, donde no haya, no tengamos a nadie, digamos, que pueda dar la voz de alerta, ¿no? Entonces, estas encuestas imagino que son a nivel general, no son urbanizaciones cerradas, sí, son abiertas. Y obviamente se ve claramente, digamos, que un departamento obviamente tiene mucho más percepción de seguridad y de hecho tiene más seguridad que una casa cuando está abierto al exterior, ¿no? ¿Qué se está construyendo más, Virgilio, departamentos o villas? Depende. En los casos de, digamos, de urbanizaciones, casas nuevas en urbanizaciones, las casas tienen mayor demanda. ¿Por qué? Porque la casa si es que está dentro de una urbanización cerrada, si es que tiene toda la seguridad del caso, porque esto va a suplir un poco el tema de los departamentos. Pero cuando tú tienes departamentos temas hacia el exterior, no tienen seguridad, los departamentos tienen una percepción de mayor seguridad. Pero la demanda, podríamos decir que es 3 a 1 con respecto entre casas y departamentos.
Ok, yo creo que ese tema lo dejamos allí y ahora vamos a hablar. Sí. Mi última pregunta para darle paso a mis compañeros es respecto a lo que tú comentas el día domingo en ese reportaje que se te hizo en el Universo, ¿verdad? Tú haces un comentario general de cosas que se pueden mejorar. ¿Podemos hablar un poquito del tema, por favor? Claro, cómo no. Primero es un tema, digamos, de un orden y una voluntad que tiene que tener la autoridad municipal, la cabeza del municipio, para poder tener claro, digamos, que la ciudad necesita planificación. Sin planificación, digamos, haremos un poco, digamos, al garete y no estamos aprovechando la potencia de una ciudad, porque cada ciudad tiene sus propias características. Guayaquil es una ciudad puerto, tiene un río que, como decía, ya lo tenemos ahí. Tenemos que aprovechar el río, lo que nosotros tenemos. Tenemos un estero salado, la ciudad es plana, es diferente en su topografía a cualquier otra ciudad. Entonces, la planificación tiene que ser diferente de ciudad en ciudad. Si nosotros no aprovechamos las condiciones que tengamos, si, por ejemplo, al ser ciudad-puerto, podemos tener algunas industrias ubicadas estratégicamente cerca de tales vías, se necesitan vías, por ejemplo, lo que tanto se ha hablado, el Quinto Puente, son vías que van a influir sobre la movilidad y sobre el desarrollo de la ciudad. Entonces es importante haciendo hincapié en la planificación. Y como decía, este es un tema de voluntad del primer personero municipal. Nosotros en las conversaciones que hemos tenido hemos notado que sí hay una voluntad de poder invertirle tiempo al desarrollo de la ciudad en lo que respecta a la planificación. Muy bien. Sigue Enrique San Martín con el presidente de la Cámara de la Construcción, Virgilio González, por favor. Gracias, Eduardo. Virgilio, veo con preocupación el tema de lo que acontece, pero principalmente el sur, ¿no? Se convierte como un campo de batalla. Por todo esto que estamos viviendo, y preocupa por el hecho de que hace un momento también Eduardo lee esas estadísticas y la gente prefiere, no sé, departamentos con relación a villas porque pueden ser más vulnerables, pero me preocupa en el sur de la ciudad en general, a más de los problemas que ya sabemos, de carencia me refiero. Ya. ¿Cómo podríamos hacer, no sé, no digo condominios o buscar soluciones habitacionales para quienes viven en el sur? No digo que el problema tampoco no afecte al norte, pero veo que es un sector mucho más vulnerable en Guayaquil con relación al sector norte. Insisto, ¿qué solución podrías plantear ahí? Bueno, el tema es interesante porque las características arquitectónicas de la propuesta actual es una, pero si se toma en cuenta que va a haber una redistribución de espacios, se podría condicionar el espacio para tener, por ejemplo, condominios que den percepción de mayor seguridad y que de hecho sean más seguros, cerca de, también, digamos, no cerca, digamos, en su desarrollo tener comercio, tener zonas de distracción. La ventaja de tener condominios digamos, al densificar una zona, es que va a tener todos los servicios cerca. Claro. Ya no va a servir a ciertas pocas casas, sino a más familias. Y las familias van a tener a distancias caminables el parque, el comercio, los niños pueden andar en bicicleta, pueden ir a tomar helado, etcétera, ¿no? Es decir, el desarrollo de la familia va a estar a distancias manejables, perdón, caminables, digamos, ¿no? Pero digamos, factible de poder hacerlo, ¿no? Esa es una ventaja, digamos, en relación. Claro, porque el tema es ese, ¿no? Digo, a ver, la ciudad crece y es tan grande. En algún momento, bueno, se ha criticado que Guayaquil ha crecido no de forma planificada, pero hay que buscar una solución. Y a mí se me ocurre, en base a lo que he leído, no soy ingeniero ni arquitecto, buscar soluciones horizontales, y en este caso son los condominios, ¿no? Porque claro, por las cosas que ya he señalado, efectivamente, incluso pues tendríamos, qué sé yo, más acceso a servicios básicos de otro tipo que cuando se construye de forma horizontal. Así es, de forma horizontal es más difícil, más caro, porque sobre el mismo espacio tienes que concentrar, tienes que haber una mayor densidad, entonces sale mucho más caro. Ahora, acordémonos, seamos conscientes de que en la actualidad el tema de seguridad es el primer denominador. Definitivamente, claro, así es. Así es, sin seguridad, digamos, el tema
la familia no va a poder disfrutar de las cosas. Entonces, al diseñar, estoy hablando, digamos, si es que se hace algo, digamos, de recuperación de zonas. Claro. Entonces, al diseñar algo con elementos combinados, condominios, que de pronto no tienen que ser edificios de altura, pueden ser condominios de 3, 4 pisos, 3 pisos. ¿Bloque de viviendas te parece? Claro, condominios, claro, llamados bloques de vivienda, y que cerca tengan todos los servicios. Claro. Tal vez dirán que el guayaquileño no está acostumbrado a eso, pero eso es verdad. Sí, pero la necesidad, Así es. la necesidad. Ahora, viene también el tema del diseño, cómo se diseñen para que tengan, digamos, su libertad y que no tengan, digamos, problemas con cuestiones de ruidos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Aunque ahora la técnica determina, digamos, ciertas facilidades para poder tener aislamiento por cuestiones de ruido. También otro tema muy importante es la reglamentación de los condóminos, ¿no? Y hacerla respetar. Eso es un aspecto muy importante. Claro. Continúa Jaime Velázquez. Gracias, Carlos, te iba a decir. Gracias, Enrique. No me digas Pinito, ¿qué tal? ¿Cómo vas? La verdad es que escuchándote quisiera ir al tema del desarrollo de Guayaquil en cuanto a construcciones. Y se habla de que el sur podría ser una de las zonas para, digamos, desarrollarse el turismo, digamos, y hacia allá, no lo sé, o sea, eso es lo que se está hablando, pero realmente hay una zona muy insegura que es el sur. No sé cómo lo ven ustedes desde el punto de la Cámara de Construcción. Adelante, te escuchamos, Virgilio. Bueno, las zonas, les recuerdo que antes la zona de Puerto Santana es una zona también, antes de construir una zona insegura. Las Peñas en sí era una zona insegura. Pero la construcción, a ver, ¿cuál es el tema para hacer directo el tema de la seguridad? Es cuando las zonas están abandonadas, no hay capacidad de poder tener comercios. Cuando tenemos viviendas, ¿no? y tenemos comercios al lado, la gente concurre a estos sitios, hay una realidad de que la gente ahuyenta, digamos, a la persona que quiere delinquir, dependiendo también del tipo de robos que se presenten, por hablarnos del tema de seguridad, ¿no? Pero cuando ya hay una densificación, es más fácil porque no tengo que tener un guardia por cada casa, ¿no? Económicamente no es factible, pero si lo densificamos, si tenemos condominios junto con comercios, nosotros podemos tener seguridades para todo esto, ¿no? Por eso digo, es importante, digamos, que se construya y hacer una combinación con comercios, con zonas de distracción, para que la gente mismo esté, digamos, activa. Y contrariamente a lo que puede suceder en otros sitios de percepción de inseguridad, es que las zonas están abandonadas. Eso es lo que no se quiere. Por eso es mejor, como conversaba hace un rato, digamos, densificar, tener, digamos, en lugar de casitas aisladas, tener condominios con servicios. Es lo más recomendable. Virgilio, el concepto normalmente, te digo porque cuando uno compra una casa o un departamento en una zona residencial, lo menos que quiere es más tráfico o digamos, estos conflictos que hay en la ciudad. Es decir, tú te quieres alejar de todos los conflictos de las ciudades, ¿no? ¿Verdad? Y lo que tú me estás planteando es que en estos lugares se desarrollen centros comunitarios, centros comerciales, como se han hecho en varias partes de Guayaquil. Te digo un caso, por darte un ejemplo, la vía La Costa, ¿no? ¿Verdad? Se hizo algunas urbanizaciones, las vías de acceso no son las mejores, pero hay un sinnúmero de negocios alrededor y lo que provoca es una cantidad de tráfico insoportable. Es un hecho que te doy. O la vía San Borondón, es lo mismo. Entonces, ¿cómo desarrollar a Guayaquil hacia el sur, donde el conflicto ya no solamente es inseguro, sino vendría el tema del conflicto de tránsito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que justamente las construcciones se analice todo este tipo de impacto en la sociedad? Porque no se está haciendo eso desde el punto de vista de análisis previo a la construcción. Te digo por lo que ha sucedido en Guayaquil, ¿no? Es decir, tú ves ciertos lugares donde antes eran residenciales y hoy en día están repletos de negocios y pues obviamente lo que traen es bulla, conflictos de tránsito, inseguridad y un sinnúmero de cosas más. Cuéntanos un poquito desde el punto de vista de la Cámara cómo hacer esto para que seamos un poquito más ordenados. Muy bien, excelente el tema, la pregunta, porque el ejemplo que se ha puesto
exactamente el problema ahí es la vialidad. Por ejemplo, en San Borondón y Vía La Costa, son dos cosas que no se deben hacer en temas urbanísticos. Tienen una sola vía, de entrada y de salida, no hay más alternativas. Entonces, el tema de San Borondón, con tener una sola vía central, es lo que no se debe hacer en urbanismo. Justamente por eso han tenido que construirse puentes para dar servicio. Tiene que haber calles y vías alternas. Justamente, y doy la razón, es que ese es el tema central. Y el otro caso es el de la vía a la costa, es exactamente lo mismo. Es una sola vía. Ese es el problema. Entonces, mientras nosotros tengamos esos planteamientos viales, las soluciones van a ser muy complicadas. Tienen que haber vías alternas y estudiarse el tema de vialidad. La vialidad es muy importante en este tema. Por eso que la realidad es que la planificación, antes de que se pueda, digamos, empezar a construir o diseñar, es muy importante, la planificación de la ciudad y de la vialidad, para tener vías de descongestionamiento, porque todo va a empezar, si nosotros nos ponemos a observar, todos los sitios de congestionamiento y de problemas van a ser porque no hay vías alternas de poder salir el tráfico de circulación. alternativa, así es. Pero justamente por eso, Virgilio, y es lo que yo te decía, es decir, debe existir un compromiso por parte de los municipios, en este caso Guayaquil, el de San Borondón, etcétera, playas, y así hacia todo a nivel nacional, en donde se haga un estudio real del impacto, porque el problema es que se dan permisos de construcción, ¿no, verdad? Y resulta que no se analiza el impacto ni vial, ni de ¿cómo se llama?, de todo lo que es seguridad y todo lo demás, ¿no, verdad? No hay todo ese análisis previo, o si se lo hace de una manera muy insípida, sin buscar la solución justamente de los ciudadanos. Yo te pregunto a ti, Virgilio, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Entonces, dime, Eduardo, te escucho. Sí, no, está bien. Sigue, por favor, Virgilio. Ya, efectivamente, si no hay una visión completa, unificada, digamos, de la ciudad, y son solamente temas puntuales, no va a haber una eficiencia en el tema del tránsito, el tráfico, la planificación. La planificación tiene que ser general de la ciudad. No puede, digamos, ubicarse solamente planificar una pequeña zona. Esas son cosas puntuales. Eso se puede hacer mientras se está planificando la ciudad. Por eso que la propuesta nuestra siempre ha sido, como la planificación toma mucho tiempo en realidad, la planificación de una ciudad no es algo que se lo hace en 6 meses, sino toma más tiempo. Tiene que haber medidas alternativas y que vayan en paralelo, es decir, una planificación de zonas. Ya teniendo un mapeo de la ciudad, entonces se empieza a tener planificación puntual, porque no pueden decir, ¿sabes qué?, no vamos a desarrollar nada hasta que no está la planificación general de la ciudad. No, pueden haber temas puntuales, desarrollo de parques, ciertos temas viales, nudos viales, congestionamientos que se puedan ir trabajando. Pero tiene que haber una planificación central de la ciudad para poder coordinar todo. Efectivamente, para poder coordinar todo el tema de tráfico, de dónde el desplazamiento, las vías, el sistema de transporte, importantísimo para una ciudad. Eso es, digamos, la base. Virgilio, ¿cómo Sí. le va? Buenos días, un gusto saludarlo. La última vez que conversamos fue unos 10 días antes de las elecciones de las seccionales y usted habló de la necesidad de poder dialogar con las nuevas autoridades a efectos de poder conocer cuáles son aquellas obras que requiere la provincia y la ciudad en lo concerniente a Guayas y poder ofrecer, trabajar conjuntamente con las autoridades para que sea un ganar-ganar, que gane la ciudad, gane la provincia y gane también el sector de la construcción. ¿Qué ha pasado desde entonces a la fecha? Buenos días, Luisa. Sí, efectivamente, como Cámara de Construcción de Guayaquil, nosotros estamos permanentemente preocupados en el desarrollo de la ciudad. ¿Por qué? Primeramente, porque sabemos que si el desarrollo de la ciudad trae en sí beneficios, hay obra pública, hay mano de obra que se desarrolla paralelamente, y nosotros, conscientes de esto, nos hemos acercado a las autoridades para brindarles nuestro apoyo cuando vemos que obviamente que la autoridad abre las puertas para poder tener, digamos, conversaciones al respecto. No hemos encontrado ninguna resistencia en las autoridades actuales para el tema de la planificación.
hemos estado permanentemente en conversaciones con ellos y en lo posible hemos visto, digamos, que ha habido una apertura hasta el momento, ha habido apertura al respecto. Y de los movimientos que ellos han tenido al respecto, porque recién son pocos meses, no podemos decir que ya todo se puede hacer, pero de los movimientos que han hecho hasta ahora, hemos visto que van más o menos en el camino, digamos, que nosotros pensamos que es correcto, ¿no? Virgilio, ¿cuál es el déficit habitacional en el país y en la ciudad? A ver, mucho se habla del déficit habitacional, entonces hay déficit cuantitativo y cualitativo. Explíquenos la diferencia. Si una familia no tiene una vivienda, una familia no tiene una casa donde vivir, es un déficit cuantitativo. Pero si una familia, si alguien no tiene puede mejorar su vivienda o la vivienda es insuficiente o no llega a ciertos cánones, podemos hablar que es un déficit cualitativo. Yo quisiera solamente, Luisa, acotar algo. Estamos hablando de vías, hablamos de seguridad. Luisa preguntaba muy bien del déficit habitacional. El problema de las vías, Virgilio, hace a una ciudad segura más insegura. Estás parado en una línea de tránsito, en un trancón, como llamamos acá, y te asaltan de lado y lado. Y esto pasa en todas partes. Por ejemplo, la semana pasada, en Batán, un señor salía, esto es en la avenida León Febres Cordero, en la Plaza Batán, y se le acercaron dos motos. Le pusieron la pistola, una de un lado y de otro, en un instante, lo desvalijaron. O sea, pasa en Guayaquil, pasa por la Plaza Dañín, pasa en San Borondón, pasa en la Vía de la Costa. Lo que dices tú es real. Entonces, cuando hablas del nuevo ordenamiento, tú debes estar hablando de alguna especie de otro anillo vial fuera de Guayaquil para que no sea solo la perimetral. ¿Te estoy entendiendo? A ver, es interesante el tema vial, pero hay que comprenderlo en la forma general, pero también en su cambio. ¿Por qué? Mientras nosotros no hagamos centros o digamos no pensemos en una ciudad que tenga su servicio cerca, va a aumentar el tráfico. Entonces, esos son los aspectos que también debemos... Por eso es que se habla ahora de los condominios que hacen ciudades de 15 minutos, para que todo esté alrededor, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa es la lógica de esto. Porque si tú ya no tienes que irte al otro lado de la ciudad para un servicio, disminuye el tráfico, ya tienes los sitios cercanos. Yo tengo el dispensario, tengo el comercio, todo cerca, los parques, farmacias, todo cerca. Yo ya no tengo que trasladarme al otro lado en la ciudad, aumentando el congestionamiento del tráfico. Por eso que es cuestión de vía, pero también en la parte conceptual de planificación de la ciudad. Y eso, como dices tú, toma tiempo. Sí. Agradecerle a Virginio Gonzenbach, presidente de la Cámara de Construcción, ha contestado todas nuestras preguntas y hemos sacado conclusiones valiosas. Habíamos quedado en invitarlo cada mes, se nos han pasado dos desde el mes de mayo, me parece, o abril, 3 meses, increíble, pero te agradecemos y has sido muy claro en todo lo que tú has dicho. Muchas gracias por estar aquí en el diálogo en I99 TV y 99 FM. Muchas gracias, encantado. Cuando ustedes requieran, yo puedo venir. Pagamos el corte comercial, regresamos con la parte final del diálogo.